Muy buenas tardes, Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020, un espacio completamente democrático, pero donde hacemos análisis e información seria, información calificada. Aquí no aceptamos ni nos guiamos por las famosas fake news, ni por información tendenciosa, ¿no es cierto? Ni tampoco que esté no confirmada, ¿no? Comenzamos rápidamente diciéndoles que lamentamos mucho el retiro de la candidatura del general Daniel Mora, secretario de organización del Partido Morado. Aquí no tenemos ninguna preferencia, como es natural, por ninguna tienda partidaria. Hacemos este comentario en general porque nos parece realmente penoso que en este proceso democrático, donde se supone que la ciudadanía está llamada a recuperar, ¿no es cierto?, la confianza y la credibilidad en sus autoridades y en quienes pretenden serlo, ¿no?, tengamos que ver estos espectáculos bochornosos, ¿no?, de operaciones negras, de guerra sucia realmente, porque el señor Mora se ha visto obligado a presentar su renuncia a su candidatura en virtud, vamos a decir así, a la actualización, ¿no?, de una denuncia que le hizo su señora esposa hace más de un año. Este tema en su momento se habló de eso, esto tuvo su procedimiento, se completó con eso y se ha pasado a otro tema. Entonces, el mismo general Daniel Mora, el ex congresista, que además fue el artífice de la llamada ley universitaria, ¿no?, ha dicho que este es un proceso judicial ya acabado, finiquitado. Sin embargo, como es natural, sus enemigos han actualizado este tema y se ha visto en la obligación de renunciar. ¿Para qué? Para no afectar, ¿no es cierto?, las posibilidades de su tienda política. Bueno, esperemos pues que en el futuro este tipo de cosas la dejemos de lado y tengamos un poco más de madurez y de welfare, como se dice, la guerra limpia, ¿no?, y la transparencia como corresponde. Y también queríamos referirnos al tema de la valla electoral. Realmente no sabemos cuál es la intención de este tema en el Jurado Nacional de Elecciones, porque se supone que esta es una figura diseñada para impedir que cualquier partido o cualquier organización que simplemente improvisada, ¿no es cierto?, pueda postular y tener cierto tipo de representatividad. Necesitamos una democracia fuerte, sólida, ¿no es cierto?, con bases, con fundamentos. Entonces, mientras menos partidos participen, esto va a ser posible. Pero si seguimos con digamos, este pluralismo mal entendido, ¿no es cierto?, la fragmentación política va a ser extrema y la polarización ideológica también. Entonces lo que necesitamos es un poco más de madurez política. Entonces realmente nos parece muy mal que el Jurado Nacional de Elecciones haya aprobado que cualquier partido siga todavía en carrera, ¿no es cierto?, con lo cual se va a permitir que los partidos que, por ejemplo, si no hubieran aprobado la valla, ¿no es cierto?, si la subían, había muchos partidos que iban a quedar fuera porque la cancelación opera a partir de un año. O sea, dentro de un año, digamos en enero del 2021, iban a quedar fuera de carrera de la postulación del proceso electoral presidencial del año 2021. Entonces, lo que ha habido ahí, manifiestamente, es un grado de permisividad altísimo para que no queden fuera de carrera en las elecciones presidenciales. Eso es lo que hay de fondo. Y vamos a seguir analizando este tema conforme pasen las horas y los días. Bien, estamos como siempre acompañados de diversos funcionarios y autoridades de los organismos electorales que nos vienen a dar sus opiniones, sus apreciaciones y también a brindarnos información detallada, precisa, ¿no es cierto?, para que los ciudadanos puedan responder debidamente en el cumplimiento de sus responsabilidades y deberes ciudadanos, como en este proceso electoral del día 26 de enero. Ya no queda nada, ya no falta nada. Entonces, lo que queríamos decirles es siempre que apreciamos mucho la información que ellos nos brindan. Por eso es que hemos invitado esta tarde a la doctora Cleidy Gutiérrez, que es especialista en capacitación y educación electoral de la OMPE. Doctora Cleidy Gutiérrez, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para brindar información, como usted señala, respecto al proceso. Faltan solo 10 días para las elecciones congresales extraordinarias y en la OMPE, así como seguramente en los otros organismos del sistema electoral, estamos todos trabajando deprisa, ¿no?
Así es. Ahora, hablando de números, de cifras, ¿qué nos pueden decir, contar cómo están, cómo está el tema de las acreditaciones? ¿Ya está todo formalizado? Sí, estamos en este momento son en plena etapa de miembros de mesa, ¿no? Sí, son más de 500.000 miembros de mesa, okay. sí. Más de medio millón. Sí, más de medio millón. Hasta el momento, nuestro personal, que está en todo el país, en todos los distritos, inclusive centros poblados, hay oficinas en centros poblados también, está dedicado a dos tareas fundamentales: a la identificación de los miembros de mesa, a entregarles sus credenciales y a capacitarlos principalmente. También, por supuesto, a brindar información a los electores para que estos puedan conocer cómo emitir un voto correcto, porque ha habido, digamos que bastante confusión al respecto, y también conocer cuáles van a ser sus locales de votación. Respecto a la capacitación de miembros de mesa, hasta el momento tenemos aproximadamente un 35% de miembros de mesa capacitados. Nosotros tenemos como meta llegar a un 60%. Tenemos jornadas masivas de capacitación, 2 grandes jornadas. Uno ha ocurrido el 12 de enero, el domingo pasado, y otra jornada es este domingo que viene. Esperamos que la asistencia sea masiva como la semana anterior. Y además tenemos también capacitaciones personalizadas en oficinas mismas. Estamos en algunos casos, principalmente en zonas rurales, visitando a los miembros de mesa en sus domicilios. Y además, para aquellos ¿cuáles son los criterios que utilizan para hacer esa separación? O sea, ¿por qué algunos son convocados a sedes o a oficinas para hacer esta capacitación y otros a domicilio? Sí, tiene que ver con lo siguiente. Depende de la zona. Hay zonas que son muy grandes, que tienen mucha población y por consiguiente muchos miembros de mesa. Entonces, en estos casos, y bueno, que tienen también la posibilidad de acceder a medios digitales, porque también nuestra capacitación puede ser conocida de manera virtual. Claro. Hay una plataforma virtual que se puede descargar en los teléfonos, y eso no ocurre en las zonas rurales. En las zonas rurales ocurre que los habitantes muchas veces viven muy dispersos, muy alejados, no es fácil contactarlos. Entonces ahí, en esa situación, y no tiene facilidad para acceder a la información. Claro. Entonces ahí hacemos el esfuerzo, en la medida de que se pueda, de ubicar al miembro de mesa para informarle, en primer lugar, que ha salido sorteado, y lo otro, capacitarlo. Además, hay que tener en cuenta también que hay algunos distritos en zonas rurales que se van a implementar el voto electrónico. Y queremos que los miembros de mesa y también los electores conozcan de qué se trata esto. ¿Cómo estamos vamos a decir así, en el nivel de operatividad del voto electrónico respecto a los miembros de mesa y qué es lo que ustedes han podido constatar en estas capacitaciones? Mire, bien, estamos bastante bien. La ventaja con el voto electrónico es que se está implementando en los mismos 39 distritos donde se implementó en el proceso de referéndum. Y ya los miembros, en su mayoría, porque sin duda hay nuevos electores, en su mayoría conocen de qué se trata este sistema. Al principio, cuando fuimos a las zonas rurales, donde además la cantidad mayoritaria es quechua hablante o también hablan en algunos distritos aymara, y además son iletrados, eran un grupo numeroso iletrados, teníamos un poco el temor de cómo se enfrentarán a esta tecnología. Más aún si estas personas no habían tenido acceso ni a teléfonos ni a cajeros. Entonces, al comienzo, es lógico, tenían ciertos temores de incluso tocar el equipo, pero la práctica, la capacitación en su propia lengua ha ayudado y digamos que nos ha ido muy bien, estamos contentos. En las actividades de capacitación he estado este domingo en una capacitación con voto electrónico, y terminada la capacitación para personas que nunca habían usado el voto electrónico, digamos que fue muy satisfactorio todo, porque claro, dicen es mucho más fácil porque no vamos a tener que llenar formatos, vamos a terminar antes. Y eso es ventajoso, ¿no? Ahora, a los miembros que prestan protección en los lugares de votación, que prestarán protección el día 26 de enero, me parece que también les dan una capacitación, ¿no? Sí, hay capacitación también, es uno de los actores también a los que nosotros damos capacitación, son miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A ellos se les da la capacitación el día previo, el sábado previo a la jornada electoral, porque se desplazan hasta los locales de votación donde van a prestar seguridad, y ahí aprovechamos para capacitarlos. ¿Y qué pasa? A ver, hay que aprovechar la sintonía y el tráfico digital en este programa
para dar un poco más de orientación respecto a situaciones que parecen comunes, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, se olvidaron el DNI o el DNI vencido. ¿Qué se les puede decir, no? Bueno, si se olvidaron el DNI, lamentablemente no van a poder No van a votar. poder votar, claro. Solo se puede votar con documento nacional de identidad. No hay ningún otro documento que reemplace este documento nacional. Los electores, por favor, cuiden su DNI. Aquellos que, porque se han presentado casos, aquellos que pierden su DNI, lo que tienen que hacer es hacer la denuncia correspondiente y luego del proceso electoral tramitar su dispensa. En cambio, también hay que recomendar que esta elección, que fue convocada en el mes de septiembre, cerró el padrón electoral el 30 de septiembre. Y este padrón ha incluido a todos aquellos jóvenes que cumplen años hasta el mismo día de la jornada electoral. Entonces pueda que algunos tengan la inseguridad de que voy a ir con mi DNI amarillo, porque probablemente de hecho no lo han cambiado muchos, entonces sí, se les va a van a poder votar con el DNI amarillo y también con el DNI vencido. Bueno, y un aspecto en el que incidimos mucho también es en hacerle ver a la gente que cree que, por ejemplo, dice voy a votar por este candidato aunque su partido no me guste, pero después voy a usar el voto preferencial en otra zona. Eso anula el voto. Eso sí, sin duda. Sí, claro. He traído una cédula de capacitación. Claro. Aquí la tengo. Lo que quiero mostrarles rápidamente es las características de la cédula. Esta es la cédula, las características son muy parecidas a las que van a recibir en la jornada electoral. Tiene indicaciones en la parte superior. Aquí dice, votar por una organización política, marque con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. Entonces, vamos a hacer una... A propósito, estoy haciendo una cruz donde las líneas salen del recuadro. Fuera del recuadro. Esto no invalida el voto, porque lo que importa es que la intersección de estas líneas esté dentro del recuadro. Claro. Entonces, porque además queda manifiesta la voluntad del elector, ¿no? Así es. Luego, para voto preferencial, dice, si desea, coloque dentro de los recuadros 1 o 2 números de los candidatos de su preferencia. Es decir, si desea. Entonces vamos a usar también números ficticios para no favorecer a nadie. Entonces, en mi caso, estoy colocando los dos recuadros de voto preferencial. La recomendación es única. Si desea hacer uso de voto preferencial, ese voto preferencial debe ser para la misma organización política. Esa es otra cosa, porque la gente cree que el voto preferencial es obligatorio y es opcional. Es opcional, es opcional. Mucha puede ser por un candidato, pueden ser por 2 candidatos o puede ser por ninguno. Así es, correcto. Entonces, que quede claro, por favor, algunos que, como usted señalaba, tienen favoritos en 2 organizaciones políticas, si emiten su voto por estas 2 organizaciones políticas, van a anular el voto. Entonces, sí. No existe pues lo del voto cruzado, ¿no? No, mire, yo ahora mismo voy a hacer un ejemplo de voto cruzado. Imaginen. Si hago esto... Esta cédula está anulada. Está anulada. Así es. Así es. Entonces, esto no deberían hacerlo. Correcto. Si tienen favoritos, por favor, los favoritos deben pertenecer a una misma organización política. Ahora hay gente que también vicia su voto, ¿no? También pueden, es una posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad de anular el voto, de dejar en blanco y de votar votar por candidatos de su preferencia, ¿no? La recomendación, bueno, en principio, eso sin duda es posible, pero lo que debe quedar en cuenta es que al votar en blanco o al viciar nuestro voto, estamos, digamos que, renunciando a nuestra posibilidad de elegir a los representantes. Entonces, lo que se trata es elegirlos. ¿Cuál es la recomendación final? Porque andamos siempre apretados de tiempo. La recomendación que ustedes hacen como OMPE. Gracias. La recomendación es, por favor, convocar a los miembros de mesa nuevamente, a quienes no se han capacitado. Tenemos una segunda jornada de capacitación el domingo 19 de enero y a los electores a informarse. Tenemos mucha información en nuestra página web www.ompe.gov.pe. Perfecto, muchas gracias a la doctora. Y esperamos que los electores y el público en general haya tomado nota de lo que le corresponde hacer y que el día 26 de enero pues siempre se informe para votar bien. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Queremos referirnos otra vez al tema del la famosa valla electoral y el Jurado Nacional de Elecciones. Insistimos en la absoluta arbitrariedad e inaceptable arbitrariedad mostrada por el Jurado Nacional de Elecciones en su pleno, porque consideramos que, a pesar, ¿no es cierto?, de que esta valla sí se va a utilizar en el proceso que tiene que ver directamente con la representación en el Congreso. En general, el Jurado Nacional de Elecciones deja abierta la posibilidad de que las organizaciones políticas que no alcancen, sea el 5% del número legal de los miembros o el 5% de los votos válidos en todo el país, van a continuar, ¿no es cierto?, con su representación política. No van a ser canceladas su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Y esto nos parece realmente lamentable. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que cuando una organización política es cancelada, tiene un año, ¿no es cierto?, a partir de un año, para, digamos, arreglar sus cosas y hacer su bártulos e irse. Esto iba a operar en enero del 2021. Entonces, eso iba a dejar fuera de carrera presidencial a quienes hubieran estado en esa condición. Entonces, al permitirse que participen en estas elecciones, y en general, que sigan adelante con su registro, van a poder participar justamente de la lista, de la contienda presidencial de 2021. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, y les aclaramos que el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que esto no significa que las organizaciones van a poder tener representación en el Parlamento. No, en el Parlamento sí, todavía la valla electoral sigue vigente, sigue activa. Entonces, no van a poder alcanzar representación si es que están dentro de ese límite. Vamos a ver cuáles son las opiniones que se van escuchando de los expertos y analistas en las próximas horas sobre este tema. Ahora estamos acompañados de Araceli Rabasa, que es la candidata número 15 por Fuerza Popular. Sí, así es. Hola, ¿Qué Javier, tal? muchas gracias. Gracias por la invitación. Okay. Gracias por el espacio para poder llegar a más gente y que más gente conozca rostros nuevos en política como el mío. Justamente, no tienes ningún antecedente político, ¿no? Es la primera vez que intervienes en una contienda. Sí, así es. Yo soy abogada de profesión. Como bien lo has dicho, soy Araceli Rabasa, la K15. Uh-huh. He trabajado 15 años en el sector público, de los cuales 7 me he desempeñado como asesora en el Congreso de la República. O sea, trabajo en la parte técnica, ¿no? He sido asesora de despachos de congresistas y también de comisiones en el Congreso. Uh-huh. Entonces, la materia de elaborar leyes, dictámenes, ese ha sido mi trabajo y mi desenvolvimiento. Un trabajo bastante preciso, ¿no? Técnico, ¿no? Técnico, en realidad, bien técnico, ¿no? Porque hay que analizar varias aristas para poder llevar a cabo
Bueno, entonces puedo comenzar por ahí, haciéndote la pregunta, ¿no? Que se le ha hecho a varios candidatos que se han presentado por aquí. Y acá no estamos de acuerdo, ojo, con el tema que parece que es el caballito de batalla de muchos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Nosotros creemos que sí debe mantenerse, pero hay que hacer una serie de precisiones. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Parece que el tema de la inmunidad ha sido mal utilizado. Yo creo que hay que precisar su utilización solo para temas de fiscalización de los congresistas propios de la función nada más. Entonces, para los delitos comunes, como se ha visto que han sido utilizados, pues para eso hay que eliminarlo y definitivamente hay que eliminarlo. Claro, porque son delitos que no tienen nada que ver con la representación política, ¿no es cierto? No son delitos de función. Entonces, partiendo de ese entendido, estoy de acuerdo con su eliminación, pero con la precisión de que quede para el tema de función. Así es. Ahora, claro, por ejemplo, el congresista de la famosa mano SAS, ese es un delito común, no tiene nada que ver con delitos funcionales, ¿no? El donaire también. Así es, ¿no? Entonces, hay varios casos de esos. Sí, claro. Entonces hay que estudiarlos y ver cuál se aplicaría, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propuestas que presentarías para un congreso que en realidad es de transición a apenas 15 meses? Claro, en realidad este congreso es un congreso un poco sui generis, en el que vamos a tener solo, como bien dices, 1 año y 3 meses para desarrollar la función. Hay propuestas como partido y hay una propuesta particular que yo quiero llevar, que ya le he venido trabajando además técnicamente, que ya la tengo lista para su presentación, es la titulación gratuita en universidades públicas. ¿Por qué? Porque la ley universitaria ya señala hoy por hoy en el capítulo que habla sobre derecho de estudiandos que la universidad pública es gratuita, la enseñanza es gratuita. Sin embargo, en el momento que vas a sacar tu título, te cobran una serie de... O sea, todo lo que no te cobraron antes. Sí, algo así, porque te cobran entre 2.000 y 5.000 soles dependiendo de la universidad. Para empezar, no hay una homogeneidad, te cobran lo que quieren y cuanto quieren. Y en segundo lugar, no deberían cobrarte porque si se está estipulando que toda tu enseñanza es gratuita, ¿por qué te tendrían que cobrar montos tan excesivos durante... De verdad que falta coherencia en eso, ¿eh? La verdad que sí, entonces, por eso mismo es que ya tengo listo el proyecto de ley para presentarlo con la venia del pueblo, si me dan su voto, marcándola acá, escribiendo el 15, el primer día de mi función. ¿Y tú estudiaste en una universidad pública? ¿Sí? Sí. Ah, caramba. El pregrado y el posgrado. Tengo un posgrado, soy egresada de la maestría de Derecho Constitucional en la San Marcos. Ah, ok, que es evidentemente fue una queja pues que yo he vivido en su momento, de muchos de mis compañeros además, que es más, a hoy por hoy el 50% no se gradúa y muchas veces es por esto, ¿no? Porque no tienen el efectivo para poder pagar y costear todos estos cobros. Claro. Ahora, respecto por ejemplo, el día de hoy es el segundo debate, ¿no es cierto? Hoy nos toca participar a nosotros. Así es. Nosotros hemos sido muy críticos, la verdad, en general te digo, ¿no es cierto? Y no tienen la responsabilidad solamente de las organizaciones políticas, sino el propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque realmente se ha visto una falta de pertinencia, digamos, porque un debate presidencial se da más cuando hay, por ejemplo, candidatos presidenciales. Un debate presidencial, ¿no es cierto? Pero un debate en general político tiene que darse cuando hay dos figuras o figuras unitarias dentro de las organizaciones políticas y no cuando hay, pues, por ejemplo, 21 representantes enfrentándose entre ellos, tratando de defender ideas de una sola entidad, cuando en realidad ellos están encargados como voceros de hacer la exposición de estas posiciones políticas. No sé qué opinión tienes tú de esto. Sí, además que la mecánica es un poco arbitraria, porque como le dices que representen 3 y por ejemplo, por Lima, los 36 quisieran ir, ¿no? Y me imagino que en las regiones debe pasar lo mismo, ¿no? Claro, entonces no llegas a representar a todos finalmente. Y con los que son designados, pues pueden pensar, los que no han sido designados, que hay favoritismo respecto a la designación, ¿no? Bueno, en nuestro caso ha sido un sorteo y se ha respetado eso. Pero claro, ahora, lo que hemos visto nosotros en el debate, debate de la primera fecha, es que ha habido voceros que no han sabido exponer bien las ideas de los que se supone que venían a sustentar por un lado. También es complicado, como tú dices, que 3 hablen sobre un mismo partido. Es mejor que hable una sola persona, creo yo. Exacto. A que hablen 3. Podría haber sido, ¿no? Y ahí viene también y ahí de repente el jurado ha podido ser más equitativo y decir las cabezas de listas y punto. Digamos, así nadie ¿no? se peleó. Claro, así nadie se peleó, pero no lo hicieron, pues no lo han hecho. Siendo 21 también se hace tedioso, un poco lento. Sí, y lo que nosotros consideramos y ahorita tú estabas hablando de la valla electoral y este pronunciamiento pues no favorece a nadie, porque el 2021 vamos a tener 21 debatiendo otra vez, si es que no se aumenta.
pero yo creo que de todas maneras, yo creo que hay una intencionalidad ahí que vamos a seguir analizando, porque no nos parece, ¿no? Justamente los expertos y analistas han criticado esta medida. Sí, yo tampoco la comparto en realidad, sí, ¿no? Porque dice sí para una cosa y no para el otro, o dice sí para ambas o dices no para ambas. Cuando se instituyó la figura de la valla electoral era justamente para evitar la hiperfragmentación de las organizaciones políticas y tener una representación política más nucleada, ¿no es cierto? Con menos actores, pero digamos más sustantiva. Entonces, y de manera de darle al elector, a la ciudadanía, una oferta política más clara. De eso se trata, de que no ampliemos tanto el horizonte para poder elegir entre los 5 o 6 mejores de pronto, ¿no? Pero ahora no se va a poder dar eso porque para el 2021 vamos a volver a chocarnos con, por lo menos, los 21 partidos inscritos a la fecha, ¿no? Sí, pues lamentablemente es así, ¿no? Ahora, respecto a las estrategias comunicacionales que ustedes están presentando como candidatos en una contienda tan corta, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en tu caso? Bueno, en realidad es demasiado corto como para hacer gran cosa y lo que más se puede es trabajar redes. Yo camino desde el día 18 que se presentaron las listas y estuve en ella, camino todos los días por diferentes sectores. ¿También entras a los mercados a cargar niños o no? Porque es la clásica. Sí, porque es que no hay otra forma de que me conozcan también, ¿no? Sí, no tanto a cargar niños, sino a llevar mis propuestas y que la gente me escuche con mis propuestas. Yo reparto unos almanaques, pero cuya finalidad no es el almanaque en sí, sino que en la parte posterior hay un resumen de mi currículum y además un resumen de mis propuestas en los 3 ámbitos de función que tiene un congresista, que es legislar, fiscalizar y representar. Yo creo que la labor de representación se ha dejado un poco de lado en los últimos quinquenios en nuestro país por los congresistas, porque por eso es que la gente se queja mucho y dice llegan al poder y no nos escuchan, llegan al poder y se olvidan. Yo creo que hay que fortalecer esta función y propongo también un despacho a puertas abiertas para que el poblador pueda estar más cerca de su representante y para que pueda llevar su queja, su problemática. Y si bien es cierto, nosotros no somos el ejecutivo como para hacerle sus obras, pero sí podemos viabilizar sus quejas ante las instituciones correspondientes y pedir que se cumplan, ¿no? Ahora, como tú sabes, y tú eres abogada y además has trabajado en el Congreso, son temas sobre los cuales podemos conversar, ¿no? Como tú sabes, pues hay actualmente una desconexión y una apatía, una bulia muy grande en la ciudadanía para participar en política como tal, incluso para ir a votar, ¿no? Pero bueno, tienen que ir a votar porque si no tienen que pagar 86 soles, así es. Entonces es obligatorio y además tiene que tener pues en su DNI su bendito holograma, ¿no? Pero en general, digamos, hay un descrédito, una deslegitimación de los actores políticos en general. Y se supone que cada proceso político tiene que ser una oportunidad para que recuperen, ¿no es cierto?, la credibilidad en el sistema y en la confianza que se tiene que construir en la ciudadanía. Pero, si vemos cosas como, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, la Comisión de Ética del Congreso, que lo único que veías era archivar, ¿no es cierto?, las denuncias con un espíritu de cuerpo mal entendido. Entonces, ¿para qué, no? Comisión de fiscalización. ¿Por qué hay una comisión de fiscalización? ¿Para qué? Las tres funciones naturales de un parlamento son legislar, fiscalizar y representar. Muy bien. Entonces, si hay una comisión de fiscalización, debería ser una comisión de legislación y otra comisión de representación. No tiene ningún sentido. ¿Pero para qué? Lo que pasa es que, bueno, en el tema de ética yo he podido ser partícipe con la presidencia de Segundo Tapia, he sido asesora de ética precisamente, y nosotros hemos sido, y yo te estoy hablando por Acero Rabasa y Segundo Tapia, muy imparciales respecto a nuestros pronunciamientos. Tanto así que tú te debes acordar que en el Pleno de Congreso nuestros dictámenes, los que nosotros presentamos, fueron en contra de los miembros de la propia bancada y sin embargo fue en el Pleno en que los rechazaron, ¿no? No votaron la mayoría a favor del dictamen, sino en contra, ¿no? Entonces, desde ahí nuestra conciencia responsable y tranquila respecto a lo que se ha hecho en la Comisión de Ética. Yo creo que se tiene que sancionar definitivamente, si es que hay un delito siempre, se tiene que sancionar, eso no podemos escaparnos de eso, y también el que ha cometido la acción tiene que hacer una especie de reflexión y decir, sí pues, ¿no? O sea, si hay hechos que se demuestran como han sido demostrados muchas veces, pues hay que aceptar la condena de algún modo y
y después resarcir los hechos hacia adelante, ¿no? Pero no tratar de ocultarlos o tratar de... Pero hay otros espacios en los cuales se crea pues la desconfianza, ¿no? Por ejemplo, el tema de la representación con estos parlamentarios que viajaban, supuestamente tenían que viajar a su lugar de origen para hacer una semana de representación y en realidad fingían haber viajado, ¿no? Entonces, pero yo creo que se ha visto en muchos casos. Son representantes que, pucha, definitivamente no quieren su labor, no quieren su trabajo. Es como que yo sea profesor y vaya al colegio por cumplir y no le enseña absolutamente nada a los chicos, ¿no? Entonces, no, si tú vas a hacer o vas a tener el honor, porque este es un honor, yo no lo hago por... Es un servicio, ni por el cargo, ni por el puesto, ni por el dinero, sino por el honor que representa ser un representante de tan alta magnitud, claro, al servicio, como tú bien dices, del pueblo, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo lo mejor posible para dejarlo, pues, en alto tu nombre, tu apellido, el de tu familia, el de tus hijos. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? Así es. Ahora, si yo te preguntara o te pediría que hagas un resumen en una sola línea, ¿por qué el electorado tendría que votar por ti? ¿Qué les dirías? Bien, dirigiéndote a ellos. Acá está tu cámara. Hola, yo soy Acely Rabasa, la K15. Este 26 de enero vota por un rostro nuevo en política, pero profesional y con experiencia, que tiene el expertise necesario para llegar a hacer las cosas bien, para trabajar por tus problemas y solucionarlos de tu mano. No te olvides, este 26 de enero, márcala acá y escribe el 15. Bien, ahí tenemos a la candidata de Fuerza Popular. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Bien amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Nos habíamos referido a que esta noche es el segundo debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Seguimos sin encontrar el sentido a este tipo de debates cuando hay tantos participantes y tantos actores. Los debates tienen que ser sobre todo cuando hay figuras centrales de organizaciones que se enfrentan, por ejemplo, en una candidatura presidencial o la alcaldía de Lima, por ejemplo. Pero esta proliferación de candidatos, 21 representantes, 21 voceros que no terminan de presentar una moción unitaria, ¿no es cierto?, que tienen problemas de articulación dispositiva, que incluso muestran contradicciones, incluso posiciones encontradas entre personajes y voceros de la propia organización. Estas son cosas que ojalá que esta noche no veamos repetidas como sucedió en la primera fecha. Bueno, estamos ahora con Gustavo Chesti, candidato por Somos Perú al Parlamento. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Bien, estábamos haciendo este tipo de reflexiones, no sé, ¿tú qué piensas del debate? ¿Ustedes también participan esta noche? No, participamos el domingo todavía. Ya, okay. Todavía nos quedan unos días. Ok, ¿y cuáles son, cuál es la posición de ustedes respecto a la mecánica que tiene ese tipo de debate? ¿Por qué? Porque le digo, una cosa es presentar mociones a nombre de la organización y otra cosa son las mociones que presenta cada uno de los candidatos, porque hay un voto preferencial. Entonces, Claro. Que además es opcional, no es obligatorio. Entonces, Sí, claro. ¿qué es lo que nos podías comentar? O sea, con respecto al debate, yo creo que estamos, digamos, ante un debate que es raro, es sui generis, digamos, Completamente. ¿no? Se ha estado, el formato en sí es distinto.
Me parece interesante, digamos, que el Jurado Nacional de Elecciones esté tratando de cambiar un poco el formato. No sé si sea la forma correcta o no. Lo que sí podemos decir que lo que hemos visto sí ha sido un escenario no tan bueno, no había una buena transmisión de ideas, como tú bien dices. Algunos salían proponiendo cierta idea y no había cierta unidad intrapartidaria, digamos, a la hora de presentar dichos elementos. Entonces, yo considero que es un formato nuevo, considero que los debates que han venido, este ha sido como así decir el primer laboratorio, lo que ha ocurrido hace unos días, y lo que va a ocurrir en estos considero que va a ser probablemente un poco mejor, ¿no? Los partidos, ojalá. Yo creo que los miembros que van a salir a hablar van a estar más preparados, van a saber, digamos, perseguir la cámara, dar un mensaje, como decimos, más unitario y al final responder a lo que la gente quiere, ¿no? Porque como también ha habido todo un tema de respuestas, ¿no? Habían varios que también tenían un discurso ya prehecho, sí, pues. Y también no había, digamos, lo cual considero que es fundamental, esa necesidad de escucha de aquellas personas, ¿no? Que supuestamente nos van a representar, con respecto a las preguntas que la ciudadanía hacía, ¿no? O sea, de saque ahí, ya estamos mal. Sí, pues ya estamos mal porque, a ver, lo mejor que se vio en ese debate fueron las preguntas. O sea, sí, claro. Un debate donde lo más importante son las preguntas, esto está mal, pues, como producto, ¿no? Sí, entonces, ahora, respecto a Somos Perú, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen en esta contienda? A ver, las perspectivas que tenemos como partido... O las expectativas, mejor dicho. ¿Cómo? Las expectativas. Sí, las expectativas que tenemos en esta contienda electoral, evidentemente, es como cualquier partido, digamos, tratar de llegar a tener la mayor cantidad de congresistas que representen, digamos, la postura que tiene el partido, ¿no? Eso creo que es... Ahora, pueden tener expectativas, pero también tienen que ser realistas. Ah, sí, claro. Como cualquier organización. Como cualquier organización, como cualquier persona, ¿no? Digamos, si uno no es realista, al final termina frustrado. Entonces, acá el tema es ese, ¿no? Por otro lado, nosotros sí tenemos unas propuestas que son sumamente claras y que van muy ligadas al tema de reforma política. Sé que tú no eres partidario de una, que es, por ejemplo, el tema de lo de la inmunidad, ¿verdad? El tema de la inmunidad, ¿no? Pero es parte del debate. Hay que debatir, ¿no? Acá el tema de fondo, y parte de la postura que tiene Somos Perú es preguntarnos absolutamente sobre muchas cosas, si es lo correcto o no es lo correcto. Acá hay que poner sobre la mesa el debate de muchas cosas, porque si queremos reformas, tenemos que plantearnos si las cosas están funcionando o no, sin miedo. Es decir, ¿esta institución funciona o no funciona? Entonces, con respecto a la inmunidad, nosotros sí tenemos una postura que es eliminarla al 100%, ¿no? Incluso en lo funcional. Sí, correcto, al 100% en todo, ¿no? Se entendía la inmunidad, ¿no? Desde la inmunidad de voto, la inmunidad de ¿cómo se llama? De opinión, inmunidad de prisión, inmunidad de proceso. Claro. Se pretende, digamos, eliminar las... Entonces yo te haría la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría en ese caso que estuvieran los parlamentarios sin esta protección? ¿Qué pasaría si un parlamentario, vamos a decir, presenta una denuncia contra un ministro de Estado y el ministro, como contraataque, ¿no es cierto?, lo denuncia en el Poder Judicial? Correcto. Entonces, ¿qué hace para defenderse? Y lo único que estaba haciendo, pretendidamente, el parlamentario era ejerciendo su capacidad fiscalizadora y de control. Entonces, ¿cómo queda esa figura, no? Bueno, yo creo que sería el mismo escenario que tendría cualquier ciudadano a la hora de tener que presentar alguna denuncia con respecto a alguna autoridad. Un fiscal denuncia también y no tiene inmunidad. La prensa, por ejemplo, un periodista. Cualquier otra autoridad, por ejemplo, claro. ¿No? Entonces no tienen esa inmunidad. Entonces yo creo que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Yo no creo, digamos, que el congresista debe tener esta protección. Ya no estamos en el siglo XVIII cuando se creó, sino más bien los escenarios son distintos, ¿no? Entonces, como los escenarios son distintos, yo creo que podemos plantearnos trabajar de esta forma. ¿Por qué? Porque ha sido mal utilizada. Yo creo que si es que la inmunidad hubiera sido utilizada de forma adecuada, ¿no?, realmente protegiendo para los temas de fiscalización, como tú bien señalas, no hubiera habido problema, pero más bien se utilizó de forma no adecuada, ¿no? Y ese es el problema en el cual nos enfrentamos. Ahora, ¿cómo están ustedes planteando sus estrategias comunicacionales? Porque no queda nada de tiempo, ¿no es cierto? Lo único que tienen es sobrevivir en redes sociales.
Bueno, están haciendo? Somos Perú es un partido que está muy en contacto con la ciudadanía, ¿no? Por eso normalmente las victorias que hemos tenido como partido han sido temas municipales y Sobre regionales. todo municipales, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, es aquella cercanía con el pueblo lo que nos ha hecho, digamos, ser el partido que somos. Entonces, por ese motivo también es que tenemos esta capacidad de escucha, ¿no? De las necesidades del ciudadano. ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestra campaña va ligada a la calle. Prácticamente es eso. Es salir, caminar, hablar con las personas y tener contacto con ellos y escucharlos, ¿no? El tema de redes es fundamental, correctamente, ¿no? O sea, creo que yo tengo redes, todo el mundo ahorita está metido en redes, pero el tema de escuchar a las personas... Contacto directo. Es lo que se necesita. Y creo que es lo que la población reclama, ¿no? Si tenemos este problema político el día de hoy es porque el político se ha olvidado del ciudadano y lo que el ciudadano está reclamando es justamente esta brecha, de que ha sentido que los políticos en general los han defraudado porque no los han escuchado. Entonces yo creo que parte de la solución es recuperar esa escucha y esa capacidad de representación, ¿no? Justamente pensábamos en figuras realmente de liderazgo político que había antes, como el propio Alberto Andrade, cómo se le extraña, ¿no? Sí, sí, se extraña, ¿no? Sí, pues así es. Y como otras figuras que también han sido realmente ejemplarizadoras en el contexto democrático. Pero bueno, esperemos que esta contienda sea, digamos, una oportunidad para que la ciudadanía pueda recuperar confianza en sus autoridades. ¿Cómo ves el tema de la confianza? A ver, el tema de la confianza que tienen los ciudadanos con los políticos es prácticamente nula, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, la situación que tenemos ahorita de la cantidad de votos nulos, ¿no? Va muy en la línea de este tema. Las personas están cansadas de los políticos, pero hay que recuperar esa confianza. ¿Cómo recuperamos esa confianza? Haciéndole entender al ciudadano que el político no debe tener estos privilegios o estas prerrogativas que el día de mañana terminan siendo mal utilizadas. Por eso, parte de recuperar la confianza en la población, es decir, yo soy como tú, no escondo nada y soy transparente a la hora de manejar mis cosas, ¿no? Es por eso que, digamos, en mi caso concreto, digamos, las propuestas que yo tengo también van ligadas a ese tema, ¿no? Mi tema va muy ligado a la lucha anticorrupción, dado que, digamos, hay un tema también familiar, porque mi padre, en la época de Alberto Fujimori, fue una de las primeras personas que denunció en el año 96 los actos de corrupción de dicho gobierno. Eso le costó, digamos, que sea privado de su libertad y ese es el ejemplo que yo aprendí. El ejemplo de alguien que a la hora que tiene que luchar contra la corrupción es capaz de sacrificarse y se mantiene firme en sus ideales, ¿no? Tanto él como mi madre, que también se encargó de defenderlo. Claro. Entonces, bajo ese contexto es que, por ejemplo, uno de mis temas es fiscalizar de forma adecuada el tema del gasto público, ¿no? Que me parece que efectivamente por ahí es donde se va, digamos, el dinero de todos los peruanos, el tuyo, el mío y de todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Pero también me parece un elemento fundamental el que todo funcionario público renuncie, ¿no?, a el secreto bancario, financiero y a la reserva tributaria, y que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Contraloría tengan un control inmediato, ¿no?, y en tiempo real de lo que vendrían a ser estos elementos, para que el día de mañana, cuando hayan estos desbalances patrimoniales, no nos demos con la sorpresa de que 5, 6 o 7 o 10, 20 años después recién se dan cuenta, digamos, estas unidades que deben de fiscalizar. Acá la cosa es determinar el problema, inmediatamente empieza a ocurrir y controlarlo. Entonces, por eso hay que darle herramientas a estas entidades para que se pueda hacer un control real. Si vamos a eliminar la inmunidad, tenemos que también ser consecuentes con el tema de la transparencia y dar herramientas para que además se pueda fiscalizar de forma adecuada. Claro. Ahora, ¿cómo recuperar la confianza cuando, por ejemplo, hay muchos candidatos al Congreso que están ofreciendo cosas que un congresista no puede hacer? No tiene iniciativa de gasto. Así es. A ver, ya, ese es un tema que es fundamental, o sea, es algo que he estado repitiendo bastante, por eso las propuestas que yo hago son más o menos claras. Digamos, acá sí hay un tema de legislación, que es lo que hablamos en el secreto bancario, ¿no? Pero, digamos, el tema de fiscalización, eso se hace el día siguiente, no es que nos vaya a tomar mucho tiempo, porque eso es parte de las funciones del congresista, ¿no? Y el tema de representación, que también a partir del día siguiente yo también estaré escuchando a la ciudadanía. Pero he visto que muchos están prometiendo y hay que ser claros, y acá sí quiero que la ciudadanía escuche bien. Tenemos un congreso de un año, 5 meses, un año, 4 meses aproximadamente, y hay una agenda preestablecida,
Número uno, tenemos la agenda, digamos, que quedó pendiente de este Congreso que se disolvió, que tenemos que terminar, digamos, esos temas pendientes. Tenemos, por otro lado, los temas de reforma política, incluso lo que tenía relación con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y tenemos elementos como, por ejemplo, los temas de vacancia, cuestión de confianza y todo esto que se tiene que regular para que no ocurra lo mismo que acaba de ocurrir. Entonces, la cancha prácticamente está marcada. Mucho no se puede hacer y hay que ser objetivos con las propuestas y por lo tanto hay que ser objetivos también a la hora de votar por aquellos que prometen mucho. Bien, ha sido Gustavo Chesti de Somos Perú, al Congreso. Correcto. Mucha suerte. Muchas gracias. Bien, cerramos el programa comentando nada más esta reposición en la contienda del día 26 de enero del señor Daniel Urresti, ¿no es cierto? Finalmente, el Pleno corrigió lo que el Jurado Electoral Especial había hecho respecto a su exclusión, ¿no es cierto? Diciendo que aquella sentencia por difamación ya no se encontraba vigente y por lo tanto él no está impedido, ya, aunque haya omitido la mención de esa sentencia, no está impedido finalmente de participar en esta contienda. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas y días. Nos vemos mañana, amigos. Muy buenas tardes.